Gracias, Marina. Buenas noches, amigos queridos. Tenemos hoy nuestra visita a la ciudad de Berlín, en nuestra séptima visita a las ciudades europeas. Para hablar de Alemania es un poco complicado porque la historia de este país pues, se remonta a muchos años, pero todo salió del Imperio Romano-Germánico, pero que se dividió en múltiples reinos y ducados, etcétera. Pero vamos a partir en esta ocasión de una época más reciente. La imagen que tenemos en este momento es de la ciudad con su panorama dominado por la torre de la televisión. Esta torre fue construida en la época de la República Democrática Alemana, cuando estaba el régimen socialista, y la construyó como orgullo de su sistema socialista. Es una torre extraordinaria y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia de la Alemania reciente, la Alemania moderna, que se remonta al final de la Guerra Franco-Prusiana, cuando tras la derrota de Napoleón III en el Palacio de Versalles se proclama el Imperio Alemán con el Kaiser Guillermo I como soberano. Esto fue una afrenta para Francia, lógicamente, que en su palacio real se proclamara el Imperio Alemán. La enemistad entre estos dos países continuó latente y es así como comienza el siglo XX con Europa en la cúspide de su poderío mundial, respaldada por la revolución industrial y lista para disputarse la supremacía entre el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio británico y la República Francesa. Ahora ya tenemos esa imagen general de todos estos imperios que se van a disputar la supremacía. Entonces, ahora ya comenzamos con nuestra siguiente imagen, que va a ser el Palacio Real de Berlín. Es la entrada al siglo XX. Entonces, era una antigua residencia real situada en el centro de la ciudad, sede de la Casa Hohenzollern, electores de Brandenburgo, reyes de Prusia y emperadores de Alemania. Su construcción comenzó en el siglo XV, con una gran transformación barroca en el siglo XVIII, cuando se creó el Reino de Prusia, y finalmente en el siglo XIX concluida con la adición de la cúpula. Desde aquí el emperador Guillermo II lanzó a Alemania a la Primera Guerra Mundial, decisión que le costaría la corona y el exilio en Holanda, donde murió. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió duros bombardeos para finalmente ser totalmente demolido en 1950 por el gobierno socialista de la República Democrática Alemana. De manera que este símbolo de la monarquía alemana, después del fracaso de la Segunda Guerra, fue completamente destruido. Ahora vamos a ver cómo está en este momento. Ya tras la unificación alemana, se lanzó el proyecto del Foro Humboldt, en honor de los hermanos Guillermo y Alejandro von Humboldt, dos de los intelectuales más grandes del siglo XIX, con la reconstrucción parcial del antiguo palacio con fines culturales como museo etnológico. De manera que aquí vemos cómo hicieron para organizar la reconstrucción, y a la izquierda vemos el palacio tal como era en la antigüedad y a la derecha la parte moderna. Entonces la mitad del edificio, pero por dentro todo está completamente renovado en estilo moderno.
para albergar estos museos. De manera que ahora comienza su función como un centro cultural. Ahora continuamos con el edificio del Reichstag o Parlamento, que está situado en la Plaza de la República. Tras la fundación del Imperio Alemán en 1871, se aprobó la construcción del Reichstag y en 1882 se convocó un concurso que fue ganado por el arquitecto Paul Vallot, con un diseño de síntesis del Renacimiento italiano y el Renacimiento alemán. La primera piedra fue colocada en 1884. La cúpula cuadrada de acero y cristal fue instalada coronando el edificio, que fue inaugurado en 1894 por el Kaiser Guillermo II. Entonces aquí podemos ver la combinación de los dos estilos renacentistas, tanto el alemán como el italiano. El alemán se nota en la parte baja con las sólidas bases de piedra de almohadillado, y en la parte superior pues con las comunes arcos ojivales y los tímpanos sobre las ventanas en el segundo piso. Y las torres también pertenecen a ese estilo arquitectónico. Ahora continuamos con otro de los símbolos importantes con el cual comenzamos el siglo XX, que es la catedral. Perteneciente a la Iglesia Evangélica Alemana, que es el culto luterano, en este lugar antiguamente se encontraba una catedral barroca culminada en 1747, que fue demolida por orden del Kaiser Guillermo II en 1894 y reemplazada por la actual, diseñada por el arquitecto Julius Rashdorf, en estilo neobarroco, inaugurada en 1905. Ahora tenemos en nuestra siguiente imagen el Museo Antiguo. Está situado en la isla de los Museos, costado norte de la plaza llamada Lustgarten o Jardín de Recreo, siendo el corazón de la ciudad con la catedral al costado oriental, el Palacio Real al sur y el río Spree al occidente. El edificio, considerado como el más importante ejemplo del estilo neoclásico, fue diseñado por el arquitecto Carl Friedrich Schinkel, el cual vamos a estar viendo mucho porque fue el más grande arquitecto del siglo XIX y sirvió a varios reyes, los cuales le encargaron, y él se especializó en el estilo neoclásico basado en las construcciones griegas, básicamente. La obra fue inaugurada en 1828, siendo uno de los primeros museos del mundo diseñado con este fin. Su forma es rectangular, con una longitud de 87 metros de largo y 57 de ancho, con dos patios interiores. Su fachada está sustentada por la galería de 20 columnas de orden jónico. El edificio sufrió graves daños al final de la Segunda Guerra Mundial, siendo reconstruido en 1996 tras la unificación alemana. Continuamos ahora con una imagen de Alexanderplatz, una de las principales plazas de la ciudad y gran eje del tránsito de la ciudad. De manera que aquí podemos ver los tranvías que estaban en moda, porque la electricidad acababa de ser perfeccionada y ya estaban utilizando este sistema para mover los tranvías. En esta época era cuando
Berlín competía con París y Viena en belleza arquitectónica, eran unas ciudades maravillosas. Aquí vemos Alexanderplatz y que esta es una plaza emblemática de la ciudad. Vamos a ver un edificio muy especial y que es una muestra importante de la arquitectura de esta época. Es los almacenes Tietz, una de las primeras tiendas por departamentos de Alemania abierta en 1905, equivalente a las galerías Lafayette, que es de la misma época, y ejemplo del estilo ecléctico de la arquitectura alemana. De manera que aquí hay una combinación de varios estilos muy bellamente combinados. Entonces, esta fotografía es de 1925 y esta también está en Alexanderplatz. Continuamos ahora con otra de las imágenes interesantes que es Potsdamer Platz, el principal eje vial de la ciudad. Aquí era donde convergían todas las avenidas de la ciudad y aquí ya vemos un tráfico bastante nutrido y el primer semáforo que hubo en Europa, que está aquí en la parte inferior, fue colocado aquí en Potsdamer Platz hacia 1928. En 1914, la chispa que prende el polvorín de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del heredero al trono austriaco que arrastra a todos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta es la imagen que tenemos de Berlín antes de comenzar la guerra. En realidad fue una guerra entre primos, nietos de la reina Victoria, el Kaiser Guillermo II de Alemania, el zar Nicolás II de Rusia y el rey Jorge V de Inglaterra. La cosa fue así. El Kaiser Guillermo, apoyando a Francisco José de Austria, le declaró la guerra a Nicolás II, que le había declarado la guerra a Austria, porque cuando mataron al príncipe fue un habitante de Serbia y era un territorio colindante con Austria de habitantes eslavos, y como los rusos son eslavos, ellos se solidarizaron con Serbia, y al Austria haber atacado a Serbia, los rusos inmediatamente saltaron y le declararon la guerra a Francisco José de Austria. Entonces, Guillermo, a pesar de ser el primo de Nicolás, entonces le declaró la guerra a Nicolás y ahí comenzó el problema. De inmediato, Nicolás fue respaldado por Jorge V de Inglaterra, su otro primo, y por Georges Clemenceau, primer ministro de la República Francesa, porque ellos ya tenían un tratado de no agresión y que si alguien los agredía, inmediatamente ellos reaccionaban. Entonces ya se forma el problema con Rusia, Inglaterra, Francia por un lado, contra Alemania y Austria por el otro lado. Y así comienza la Gran Guerra. Luego de esta catástrofe que duró 4 años, desde 1914 hasta 1918, en la cual murieron alrededor de 30 millones de personas, se llegó al Tratado de Versalles, en el cual sancionaron duramente a Alemania, sembrando así la semilla para la Segunda Guerra Mundial, porque la sancionaron con unas multas terribles que era difícil de pagar. Y además, posteriormente vendría la debacle económica de 1929, que acabaría con la economía mundial y los alemanes quedarían muy mal. De manera que ese fue el panorama y el fin de la Primera Guerra Mundial, con esa
derrota humillante de los alemanes. Ahora vamos a ver la reacción. La toma del poder de los nazis. Con la llegada de Adolfo Hitler al poder en 1933, continúa la transformación ideológica del pueblo alemán iniciada en 1923 con la formación del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, simplificado a Partido Nazi, en contra de las sanciones extremas impuestas por el Tratado de Versalles y con la creación de una nueva mitología basada en la supremacía de la raza aria, llamada a dominar el mundo. En los siguientes 6 años, Alemania experimenta un resurgimiento asombroso y se alista para ejercer el dominio global. En esta imagen, que fue tomada en una exposición que se llama La Anatomía del Terror, que se llevó a cabo, es un museo que han establecido donde era antiguamente el cuartel general de la Gestapo en Berlín. Entonces hoy en día es un museo en el cual muestran todos los horrores que causaron los nazis. Y entonces aquí vemos en todo su esplendor el despliegue de lo que de Hitler, que lo vemos aquí en la parte de abajo, saludando el paso de sus tropas en uno de los desfiles. Entonces él, recordando el fasto que había en la época antigua, él quería formar un imperio que durara 1000 años. Y efectivamente tomó la cruz gamada o svástica como símbolo, y esto fue una cosa que hipnotizó al pueblo alemán. Y aquí con esas águilas imperiales y el despliegue de símbolos alrededor de esto, pues fanatizó al pueblo alemán y así va formando el preámbulo para la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con otra imagen de esta época, que es un desfile de 1936. En 1936 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos del 36, en los cuales ellos querían mostrarle al mundo que la raza aria era la mejor y que iban a ganar en todo, pero hubo una frustración que afectó mucho a Hitler cuando Jesse Owens, un moreno de los Estados Unidos, ganó la carrera de velocidad. Entonces, eso lo afectó mucho también, pero bueno, en fin, pasó, hicieron unos juegos fantásticos en 1936 y de eso quedó el magnífico Estadio Olímpico. Y aquí vemos uno de los desfiles que ellos efectuaban por las principales avenidas de Berlín, engalanadas con las banderas, con la esvástica por todas partes. Y el público, pues, admirando ese poder, pues él les dio en la vena del gusto con el orgullo nacional. Ahora, con el poder demagógico sin precedentes, fanatiza a la nación y logra reunir una fuerza armada de alrededor de 7 millones de soldados para desatar la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una concentración popular en el Lustgarten. Ya vimos el museo antiguo. Entonces, en la plaza que se llama Lustgarten, que es el centro de la capital, entonces a la derecha está la catedral, aquí detrás de nosotros está el Palacio Real y allá al frente está el Museo Antiguo. Entonces tomaban este lugar como centro para sus grandes manifestaciones. Aquí está el público abarrotando la plaza en esa manifestación de apoyo al régimen y adornada con esvásticas. Calidad eran las grandes manifestaciones
con que el pueblo alemán respaldaba a Hitler. En la siguiente vamos a ver otra forma de propaganda. Entonces acá está la puerta de Brandenburgo adornada con las banderas. Entonces las banderas del partido son las que están a los lados y la bandera de guerra nazi está en la parte central. Entonces ellos hicieron múltiples símbolos y la tropa aquí alineada presentándose ante uno de los generales. Entonces ya este es el preámbulo de la guerra, ya se van a lanzar a invadir a Polonia en septiembre de 1939. Ahora continuamos con la siguiente imagen en la cual al final de la guerra ya evitamos toda esa conflagración y vamos a ver el resultado. Esta es la derrota. Hitler comete el mismo error de Napoleón 130 años antes, al atacar a Rusia, donde es derrotado. Ya sabemos todos los problemas que se le presentaron, le llegó el invierno, los rusos reaccionaron y ahí fue la catástrofe. Comenzando así el declive de su poder, sacrificando lo mejor de la raza alemana para terminar en la batalla de Berlín en 1945 con la destrucción total de la capital y su suicidio. En esta imagen, el glorioso edificio del Parlamento ha sido reducido a escombros en la batalla de Berlín. Entonces, así quedó el Parlamento, semejante edificio tan bello. Entonces, los edificios de los alrededores quedaron fue el montón de escombros. Entonces, aquí vamos a pasar revista de la cantidad de destrozos que causó la guerra y sobre todo cuando llegaron los rusos, porque los rusos venían a vengarse de las barbaridades que habían hecho los alemanes cuando los invadieron. De manera que aquí venía el desquite y ellos no ahorraron eh, acciones para darle su merecido. Entonces aquí en la siguiente vamos a ver la puerta de Brandenburgo. Ya después de que habían estado ahí desfilando para prepararse para la guerra, la puerta y toda la ciudad quedó así. Y ahí están los soldados rusos con su tanque T-34 frente a la puerta de Brandenburgo tomándose sus fotos y orgullosos de haber sobrevivido a esa batalla. Continuamos ahora con otra imagen también. Es el panorama desolador de la capital en ruinas. Entonces aquí tenemos la imagen con la puerta de Brandenburgo aquí en primer plano, la avenida Unter den Linden, que quiere decir bajo los tilos, que ya no quedó ni un tilo, y todos los edificios absolutamente destruidos. Y allá al fondo se ven algunos, ya se ve lo más alto que al final de la, de la avenida, se ve la torre que sí sobrevivió, que era la alcaldía de Berlín. En la siguiente vamos a ver otra imagen que es aquí cerca a la plaza principal. Entonces, en primer término vemos el Palacio Real. Miren cómo quedó el Palacio Real. La cúpula a la izquierda, completamente destrozada, y por dentro no quedó nada. Eso se incendió, las bombas de los americanos durante el día, de los ingleses con la artillería, etcétera. Esto fue la catástrofe. Allá vemos el museo antiguo, también completamente destruido, y la catedral, aquí a la derecha, y el río también a la derecha. De manera que este es otro de los panoramas desafortunados de la capital. Ahora seguimos con lo que tuvieron que hacer las mujeres. Como los hombres habían muerto la mayoría, toda esa juventud que prepararon
para dominar el mundo. Todos esos jóvenes rubios y atléticos que habían preparado en las juventudes hitlerianas, que después llegaron a formar el ejército y que los mandó a todas las batallas que perdieron, fueron eliminados y únicamente quedaron las mujeres y los ancianos y los niños. Y entonces el trabajo de las mujeres fue recolectar las ruinas de la ciudad. De manera que recoger todo esto, le pusieron un destino en las afueras de la ciudad y construyeron una colina que se llamó Teufelsberg, o sea, la colina del diablo, de 100 metros de altura, donde llevaron todos los escombros de la ciudad para volver a reconstruir. De manera que las mujeres fueron las que les tocó empezar la reconstrucción de la ciudad. Ahora continuamos con nuestra siguiente, que es la división de Alemania. Entonces, ya destruida Alemania, invadida por las cuatro potencias, entonces tenemos en la parte roja es la parte que se repartieron y la tomó la Unión Soviética. Entonces, Alemania Oriental, esa fue la porción que tomó la Unión Soviética para dominar. El sector verde, que es el que tenemos arriba, este sector fue tomado por Inglaterra y allí mandó sus tropas para mantener el dominio. La parte azul, en la parte inferior, es la parte que se reclamó Francia, que es la frontera con Francia, realmente, y son los territorios que ellos siempre habían reclamado de Alemania. Y los americanos les correspondió este sector del sur, incluyendo a Baviera. De manera que así se repartieron a Alemania y a la derecha, en la zona de la Unión Soviética, tenemos a Berlín, allá en esa parte, llegando a la frontera con el oriente, la ciudad de Berlín, dividida también, y en la cual pues vamos a verla ahora más adelante cómo quedó la división de la ciudad de Berlín, que quedó completamente una islita en medio de la Alemania socialista. Entonces, vamos a continuar con el otro mapa, que es el Berlín. Entonces, aquí tenemos el East Berlin, que es la parte soviética, la parte francesa, bueno, la parte francesa a la izquierda, el sector británico y abajo el sector americano. De manera que aquí está también la división. Entonces, pero esto ya queda dentro de la Alemania comunista. Entonces, viene el muro. Entonces tenemos el muro, es esa línea blanca que rodea la parte occidental, o sea, la parte aliada, la parte de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Todo esto es el muro de Berlín. Dividiendo la ciudad son 45 kilómetros, la línea que va dividiendo la parte central de la ciudad. Y alrededor de la ciudad, para aislarla del sector soviético de la República Democrática Alemana, son 115 kilómetros, que es la parte externa. O sea que el muro de Berlín son 160 kilómetros rodeando esta parte occidental. Y la única forma de llegar allí era a través del tren que venía de Hamburgo y entraba a la ciudad y era controlado por los comunistas, y por avión, de manera que esas eran las únicas formas de llegar. Yo llegué en el año 69, precisamente cuando estaba todavía el muro, y yo entré por tren desde Hamburgo. De manera que allí estuve experimentando esa época del muro de Berlín. Ahora continuamos, entonces, cómo construyeron el muro en 1961.
Con la construcción del muro, la puerta de Brandenburgo, reconstruida por las cuatro potencias, porque las volvieron pedazos, pero hicieron un acuerdo de que como era un símbolo de la ciudad, entonces lo iban a reconstruir y lo volvieron a hacer, armaron otra vez la cuadriga que estaba ya completamente destrozada, la volvieron a arreglar y la volvieron a hacer, pero quedó en el lado comunista. Entonces, decían que era tierra de nadie, pero los comunistas estaban allá de ese lado y eran los que dominaban ese sector. De manera que así quedó esa parte del muro en 1961. Continuamos ahora con otra parte del muro, en el cual vemos desde el otro lado lo que es la torre de vigilancia y las barreras contra vehículos, de manera que esas barreras muy fuertes con especies de rieles para evitar, porque siempre al principio algunos berlineses del Oriente tomaban automóviles y se lanzaban contra el muro y lograban romperlo y pasaban al otro lado. Pero entonces apenas se dieron cuenta les pusieron esta otra barrera antivehículos. Y ahí está una de las casetas en las cuales había ametralladoras y los que se arriesgaran a pasar por ahí, las alambradas y todo eso, eran personas muertas. Ahora seguimos con otra vista del muro. Entonces aquí está con los grafitis que le pintaron en el lado occidental y ahí vemos una patrulla que está vigilando y esto es el corredor de la muerte, porque ahí precisamente era el objetivo de las ametralladoras de las torres de vigilancia. Todo el que llegara ahí con ametralladora lo acababan. De manera que esta es otra visión del muro. Vamos ahora a otra parte de la historia, que es la puerta de Brandenburgo. Es una antigua puerta de entrada a Berlín y uno de los principales símbolos de la ciudad. Está situada en la Plaza de París, comienzo de la avenida Unter den Linden y el gran parque de Tiergarten al occidente. Entonces aquí está, esta era una antigua entrada de la ciudad y allá vemos el Tiergarten, que es un gran parque, el parque más grande que tiene la ciudad en el centro. De manera que esta queda al inicio del centro de la ciudad. Fue la obra del arquitecto Karl Gotthard Langhans, en estilo neoclásico con columnas dóricas, coronada por una cuadriga de cobre de 5 metros de altura creada por Johann Gottfried Schadow, que representa la diosa Victoria montada en un carro tirado por 4 caballos en dirección a la ciudad. Fue inaugurada en 1791 durante el reinado de Federico Guillermo de Prusia. De manera que este es uno de los principales símbolos de la ciudad y lo vemos ya en el año 2019, completamente reconstruida y bellamente organizada. Bueno, ahora continuamos con esta imagen que nos ilustra las guerras napoleónicas. Cuando Napoleón empezó a apoderarse de los reinos europeos para dominar como emperador, entonces está esta imagen. En 1806, después de la batalla de Jena, Napoleón hizo su entrada triunfal a la ciudad por la puerta de Brandenburgo y la cuadriga fue llevada por este a París como trofeo de guerra. Lo que habíamos visto en París, en el Arco del Triunfo del Carrusel, en el Museo del Louvre, en ese arco hay una cuadriga, pero allá fue a parar esta cuadriga que se llevó Napoleón como trofeo de guerra. Y en esta imagen, esta es la imagen más antigua que hay de la puerta y fue pintada por el artista francés Charles Mayner en 1810. Tras la derrota del emperador en 1814,
la estatua fue recuperada por Alemania, de manera que volvieron a traerla y Napoleón fue a parar a la isla de Santa Elena. Bueno, continuamos. En esta imagen tenemos la imagen aérea del centro de la ciudad con la isla de los museos. Entonces, la isla de los museos, a la derecha tenemos allá unos prados que corresponden al Lustgarten, o sea, la plaza principal de la ciudad. Esa. Y el Museo Antiguo, que es ese edificio que se encuentra al frente. Luego, detrás de ese edificio tenemos el Museo Nuevo, ese museo en el cual hay unas obras de diferentes épocas de la historia del mundo. Un poco más hacia la izquierda está el Pergamon Museo. Este edificio está dedicado mucho a las culturas de Grecia y tienen el altar de Pérgamo, una ciudad en Asia Menor, de la cual se trajeron todo un altar, que prácticamente un templo completo se lo trajeron para acá y lo tienen en exhibición. Y aquí en la punta tenemos el Bode Museo, que es el último de los museos, que está ya en el extremo de la isla. Y por la mitad de esta zona pasa una de las líneas del S-Bahn, o sea, el ferrocarril de elevado, que va hacia la estación de Friedrichstraße, que queda ahí donde está el puntero. Bueno, continuamos entonces ya para detallar cómo quedaron ya esos edificios que vimos destruidos, y aquí tenemos ya el museo antiguo tal como está hoy y luego de su azarosa existencia. Entonces ya la plaza fue transformada completamente, ahora hay una bella fuente en el centro y ya está recuperado este edificio cumpliendo sus funciones común y corriente. Continuamos ahora con la antigua Galería Nacional que queda detrás de ese edificio. Fue fundada en 1861. El actual edificio, que tiene la figura de un templo griego con tímpano sustentado por 8 columnas jónicas, fue diseñado por el arquitecto Carl Friedrich Schinkel. Volvemos a encontrar a Schinkel con su estilo de construcción neoclásico. Y fue inaugurado en 1865, siguiendo el diseño del rey Federico Guillermo IV de Prusia. Y su construcción se terminó en 1876. El edificio fue severamente dañado durante la guerra. Su reconstrucción duró hasta 1969. Los socialistas de la República Democrática Alemana le ponían mucho cuidado a las artes y por eso ellos empezaron a recuperar los museos, las salas de concierto y todos estos elementos de cultura para dar ejemplo en el mundo. La colección que guarda este museo contiene pinturas del clasicismo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo, y gran variedad de esculturas de la época. En la siguiente imagen vemos este par de esculturas que me causaron mucha impresión desde el año 69 cuando llegué. Yo pasaba continuamente a Alemania comunista. Había que pasar a través de unos túneles para salir al otro lado con un gran control, etcétera, y me encantaba ir allá a visitar los museos en la parte oriental, y estas imágenes están en la entrada de este museo. Y yo había tomado una foto de Prometeo encadenado, la tenía por ahí. Ahora que volví, seguía, las mismas estatuas estaban allí y ya les pude tomar una foto más actual.
y es Mercurio y Psique de Reinhold Begas, uno de los más grandes escultores del siglo XIX, y Prometeo encadenado, que no supe cuál era el escultor. De manera que este fue un gratísimo recuerdo. Un museo. Situado al final de la isla de los museos, debe su nombre a Wilhelm von Bode, eminente historiador del arte eh, y creador de este museo, y que sería luego nombrado director de museos de Berlín. El edificio de estilo neobarroco fue inaugurado en 1904 por el Kaiser Guillermo II para honrar a su padre Federico III. El museo alberga colecciones egipcias, también de escultura bizantina, medieval, gótica, del Renacimiento italiano y alemán, lo mismo que del barroco. En, en numismática posee el gabinete de moneda más grande del mundo. Su rango de tiempos abarca desde comienzos de la acuñación en el siglo VII antes de nuestra era en Asia Menor hasta nuestros días. Ahora continuamos con la catedral. La catedral, que fue seriamente dañada durante la batalla de Berlín, y su reconstrucción comenzó en 1975 y se terminó en 1993 con un nuevo diseño más simple en la parte superior, porque la primera catedral, la original, tenía unas cúpulas muy bellas de estilo barroco. Y como a los socialistas no les interesaba arreglar nada que se relacionara con la religión, entonces hicieron un intento pues por hacerla, pero ya con la reunificación de Alemania se terminó en 1993 se terminó de arreglar la cúpula. Ahora continuamos con el monumento a Marx y Engels. Es un recuerdo de la República Democrática Alemana. Los alemanes que se encontraron en Inglaterra en circunstancias distintas y se unieron para dar forma al socialismo moderno. Como ustedes recordarán, Marx inició su tarea de dar forma al socialismo en Alemania, pero lógicamente allí lo rechazaron y tuvo que huir a Inglaterra, donde se encontró con este otro alemán que era Federico Engels, el cual estaba en otras circunstancias, porque era hijo de un rico industrial de textiles y congeniaron tanto en ideas filosóficas como en amistad, de manera que lo apoyó económicamente y entre los dos crearon el socialismo moderno. Ahora continuamos con la otra imagen que es el Ayuntamiento Rojo. Es la sede de la alcaldía de Berlín. Su nombre se debe al color de los ladrillos de su fachada. Fue inaugurada en 1869 según proyecto del arquitecto Friedrich Wassermann en estilo renacentista del norte de Italia. Sufrió grandes daños por los bombardeos aliados. Al quedar enclavado en el sector soviético de la ciudad, después de su reconstrucción durante la década de 1950, cumplió las funciones de ayuntamiento de Berlín Oriental. Luego de la reunificación, volvió a su función original al frente. Al frente vemos la fuente de bronce de Neptuno, obra del escultor Reinhold Begas, inaugurada en 1891. Originalmente era la fuente del Palacio Real, pero al ser este demolido, la fuente fue trasladada a su lugar actual. El dios romano de los océanos es llevado por tritones sobre una concha y la alberca está hecha de granito rojo de Suecia
y en el borde de la alberca cuatro figuras femeninas sentadas que representan los ríos Rin, Vístula, Oder y Elba. Ahora, con nuestra siguiente imagen, vamos a la avenida Unter den Linden. Es el bulevar más conocido y tradicional de Berlín. Tuvo su origen en el sendero que unía el Palacio del Príncipe Elector de Brandenburgo con su coto de caza en Tiergarten. En 1647, Federico Guillermo I, el Gran Elector, adornó la senda con tilos que unieron el palacio con la puerta de la ciudad. En 1742 se inauguró en el costado sur de la avenida la Ópera del Estado. En el siglo XIX se convirtió en el gran bulevar que hoy se conoce al extenderse hacia el oeste con la creación de la Universidad de Berlín, posteriormente llamada Universidad Humboldt, frente a la ópera. En las ruinas de 1945 quedó en ruinas en 1945 quedó en el sector soviético y los tilos actuales fueron sembrados en 1950. Con la reunificación ha retomado su lugar como la calle favorita de los berlineses. Comienza en la Plaza de París, frente a la Puerta de Brandenburgo, y termina en el puente del Palacio Real en la Isla de los Museos. Bueno, continuamos ahora con la Ópera del Estado. Se llama también la ópera Bajo los Tilos. Por su ubicación, es uno de los teatros más importantes de Alemania. Federico II de Prusia ordenó construir el edificio original en estilo neoclásico y fue inaugurada en diciembre de 1742. En 1843, el teatro fue destruido por el fuego, siendo reconstruido de inmediato. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Ópera de Berlín atrajo muchos de los más ilustres directores. Durante el Tercer Reich, la época de Hitler, Herbert von Karajan fue su director hasta 1945. En la batalla de Berlín el edificio sufrió graves daños y su reconstrucción en tiempos de la República Democrática Alemana culminó en 1955. Después de la reunificación recuperó su importancia mundial y fue oficialmente renombrada como Ópera del Estado bajo los tilos. Hago un paréntesis acá porque el nombre de la avenida Unter den Linden quiere decir bajo los tilos y por eso tiene esa connotación en todos estos edificios. Ahora continuaremos con la imagen de la Universidad de Humboldt. Es la más antigua de esta ciudad alemana y ha servido como modelo a otras universidades europeas. Fue fundada por el prusiano liberal Wilhelm von Humboldt en 1810, con el nombre de Universidad de Berlín. A mediados del siglo XIX fue conocida como Universidad bajo los tilos. Por último, en 1949, durante el régimen socialista, se cambió el nombre a Universidad Humboldt de Berlín, en honor a su fundador. En ella han estudiado 29 ganadores de premio Nobel. Frente al edificio están las estatuas de los hermanos Wilhelm y Alexander von Humboldt, dos de las glorias intelectuales de Alemania. Continuamos ahora con Tiergarten. Tiergarten significa jardín de animales, en recuerdo de cuando era el lugar de deleite y coto de caza de la aristocracia, con ciervos y jabalíes y faisanes como presas.
Sus 210 hectáreas de superficie de bosques y prados constituye el mayor parque paisajístico y pulmón verde en el centro de Berlín. Es el segundo parque más grande de la ciudad después de Grunewald. Se encuentra enmarcado por símbolos de la ciudad como la Puerta de Brandenburgo, el edificio del Reichstag o Parlamento, la Cancillería Federal, el Palacio de Bellevue, que es el Palacio Presidencial, la Potsdamer Platz, el Philharmonie, que es el auditorio de la Filarmónica de Berlín, la nueva Galería Nacional, que es el Museo de Arte Contemporáneo, y el Jardín Zoológico. En mitad del parque se encuentra la Columna de la Victoria y la Avenida 17 de Junio, que es la continuación de Unter den Linden hacia el oeste. En pocas palabras, no hay ciudad en el mundo tan rodeada de naturaleza como Berlín, pues además tiene dos ríos e inmensos lagos en medio de los bosques. Ahora seguimos con la Columna de la Victoria. Es una monumental columna ubicada en la mitad del Parque Tiergarten. Su construcción se efectuó para conmemorar la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana contra Napoleón III en 1871. Inicialmente erigida frente al edificio del Parlamento, fue trasladada a su lugar actual durante la Alemania nazi. Con sus 69 metros de altura, está coronada con una gran estatua dorada de Nike, la diosa de la victoria en la mitología griega. Entonces está este gran monumento que al final de la guerra los franceses quisieron dinamitar, pero los norteamericanos se opusieron porque pues no había que respetar la historia. Continuamos ahora con el Reichstag renovado. Entonces el edificio que vimos allí al final de la guerra vuelto pedazos, lo reconstruyeron y ha quedado otra vez así. Tras la reunificación en 1990, el Bundestag o Parlamento Federal acordó trasladar el gobierno de Bonn, que era la capital cuando estaba dividido el país, a Berlín, devolviendo el Reichstag al Reichstag sus antiguas funciones legislativas, para lo cual el edificio exigía ser modernizado. En 1993 se convocó un concurso que fue ganado por el arquitecto inglés Norman Foster, con el diseño definitivo para una cúpula de cristal transitable. En 1995 comenzaron las labores de renovación y la cúpula se convirtió en una atracción turística de primer nivel y en un símbolo de la ciudad. Recibe un promedio de 8.000 habitantes diarios. En abril de 1999 se celebró la entrega simbólica de llaves al presidente del Bundestag y se llevó a cabo la primera sesión ordinaria, dando comienzo a sus funciones en el Reichstag de manera regular. Continuamos ahora con Grunewald, antiguo bosque situado al oeste de la ciudad, donde los príncipes electores de Brandenburgo en el siglo XVI habían construido un pequeño castillo como refugio de caza. Es la mayor reserva forestal de Berlín, bañada por el río Havel, que forma un enorme lago antes de unirse al río Spree, brindando a la ciudad un extraordinario lugar de esparcimiento. Entonces allí se navega en botes, como pueden ver ustedes. Eh, es realmente una ciudad ecológica. Continuamos ahora con el sistema de transporte público de Berlín, que cuenta con varios sistemas integrados, empezando con el S-Bahn o tren suburbano de superficie, con el U-Bahn o tren subterráneo, que junto con el tranvía y los autobuses sirven a la ciudadanía en forma eficiente.
Todo comenzó con la competencia de las compañías de electricidad Siemens y AEG con la propuesta de Werner von Siemens de un tren elevado y la de AEG con el plan del tren subterráneo. En 1896 se iniciaron las obras para el primer trayecto de 8 kilómetros del tren elevado llamado S-Bahn, inaugurado en 1902. Aquí en esta imagen tenemos el S-Bahn. Este es el tren elevado que está aquí en la estación central de la ciudad. De manera que este ya es el más moderno que han puesto en circulación. El U-Bahn, que es el subterráneo, se inauguró en 1910, que es este, sí. Y continuó, ambos sistemas se fueron ampliando hasta que en 1914, ampliando hasta 1914, cuando el estallido de la Guerra Mundial hizo suspender las obras durante los siguientes 10 años. En esta imagen vemos el U-Bahn en la actualidad. Y como vemos, las estaciones están muy bien dotadas con la información para los pasajeros, etcétera. En este momento iba a pasar, estaba en movimiento el U-Bahn. Con la llegada del régimen nazi al poder, se incrementaron las líneas y fueron parte de la propaganda del régimen. Durante la Segunda Guerra, su servicio aumentó por la falta de combustible para los automotores y sus túneles se convirtieron en refugio contra los bombardeos. Contra los bombardeos. Al final de la guerra, el sistema quedó totalmente destruido. Con la división de la ciudad, el S-Bahn quedó en manos de la parte soviética y el U-Bahn de la parte aliada. Tras la unificación, el sistema se recuperó y hoy, con sus 180 estaciones y 200 kilómetros de líneas, es uno de los más avanzados de Europa. En la siguiente imagen vamos a ver la estación más moderna que han construido, y es la estación del Bundestag o Parlamento. Esta estación une al Parlamento con la Puerta de Brandenburgo. De manera que esta es la estación que fue inaugurada en el año 2015. Vamos a ver ahora la última generación de trenes del U-Bahn, del subterráneo. Claro que en algunas partes el subterráneo sale a la superficie. Entonces, esta es la versión de la última generación de los trenes que se pusieron al servicio en el año 2020. Así como vimos en Londres, la última generación de los trenes subterráneos, aquí está esta versión de los alemanes. Enseguida vamos a ver el otro sistema de transporte, que es el tranvía. Estos tranvías tienen hasta 3 y 4 vagones. Son muy cómodos y son la última palabra en movilización dentro de la ciudad. Aquí está pasando por debajo de las líneas del S-Bahn. Ahí está el símbolo del S-Bahn, del tren elevado. Y en la estación de Friedrichstraße, que es una de las más importantes de la ciudad. Ahora seguimos viendo lo que es el transporte de buses. Entonces acá está un bus detenido en la avenida Kurfürstendamm, que es la avenida más importante desde los tiempos de la parte occidental. Y vemos aquí este bus de 2 pisos en el paradero, donde se ve esa pantalla en la parte superior con ese poste en el cual se informan las líneas de buses que pasan por ese paradero y el tiempo en el cual van a llegar. Entonces ahí está el control perfecto de cada bus, cada línea va a pasar dentro de tantos minutos
y ahí está la información. Y en la parte de abajo está la máquina donde se puede comprar los tiquetes para abordar los buses. Y en esa columna que hay allí, que tiene una H, etcétera, allí está la información de a dónde van los buses de las diferentes líneas. De manera que este es el sistema de buses que también funciona coordinado con el metro y el tranvía. Ahora vamos a ver esa imagen de la torre de la televisión que vimos al comienzo. Es una torre de radiodifusión ubicada en Alexanderplatz que domina el horizonte de Berlín. Fue inaugurada en tiempos de la República Democrática Alemana como símbolo político del sistema socialista. Fue construida en hormigón y acero en estilo internacional y fue abierta al público en 1969. Con una altura de 368 metros y una esfera de 32 metros de diámetro en acero inoxidable y cristal que se encuentra a 203 metros de altura. Es la sede de varias emisoras de radio y televisión con 150 antenas. Sirve además como mirador con un bar y restaurante giratorio. Posee dos ascensores para visitantes y una escalera de acero con 986 escalones. Tras la unificación hubo voces que pedían su demolición, pero se decidió modernizarla y hoy es una de las atracciones más valoradas de Alemania y uno de los símbolos de la ciudad con más de 1 millón de visitantes al año. Pasamos ahora al Konzerthaus. La sala de conciertos de Berlín es una de las obras maestras nuevamente de nuestro arquitecto preferido, Karl Friedrich Schinkel, también de estilo neoclásico, inaugurada en 1821 por encargo del rey Federico Guillermo III. Como vemos en su fachada de columnatas, de una columnata jónica que sostiene un tímpano adornado con bajorrelieves alusivos al teatro antiguo y coronando el edificio un bronce de Apolo sobre un carro tirado por dos grifos. Con el nombre de Teatro Real, en un principio estuvo dedicado a obras de teatro con programación esporádica de conciertos y óperas. Habiendo sufrido severos daños durante la batalla de Berlín, fue reconstruido y reinaugurado en 1984 como gran sala de conciertos durante el régimen socialista. Con la reunificación, el 25 de diciembre de 1989, para celebrar la caída del muro, Leonard Bernstein, director de la Filarmónica de Nueva York, interpretó la novena Sinfonía de Beethoven, dirigiendo la orquesta compuesta por músicos de las potencias ocupantes. Hoy, como sede de la Orquesta Sinfónica de Berlín, es la segunda sala de conciertos de la ciudad después del Philharmonie. Ahora tenemos la siguiente imagen en la cual vamos a ver esta sala de conciertos en su interior. Dio la casualidad que en los días en que estuve allí, pues yo quería ir a un concierto y ellos facilitan que cuando la orquesta va a hacer un ensayo el día anterior al concierto, entonces ellos ofrecen entradas a 5 euros para presenciar el ensayo, al cual llegan ya los integrantes de la orquesta y el director vestidos en forma casual y hacen su ensayo. De manera que uno asiste a un concierto allí forma casual también. Y vemos la bella sala con sus arañas allí, el gran órgano allá al fondo y los balcones. Y el público, casi se llena
la sala en ese ensayo. Ahora continuamos ya con el concierto en sí, que al otro día tuve la oportunidad y estuve en un palco y allí se ve toda la orquesta sinfónica de la ciudad en el concierto que presencié en aquel día. Continuamos ahora con eh, el Palacio de Sanssouci. Entonces vamos a salir de la ciudad y vamos a ir a la población de Potsdam, que queda más o menos a unos 35 kilómetros del centro de Berlín, y allí está el Palacio de Sanssouci. Es el nombre de un conjunto de edificios y jardines que incluyen el antiguo Palacio de Verano de Federico el Grande, rey de Prusia, en Potsdam, al suroeste de Berlín. El palacio fue terminado en 1747 en estilo rococó, como residencia privada del rey Federico, donde pudiera alejarse de la ceremonia de la corte de Berlín. Sanssouci es un término francés que puede traducirse como sin preocupaciones, simbolizando que el lugar era más un lugar de descanso que un centro de poder. Federico se había casado obligado por su padre Federico Guillermo I, pues nunca manifestó interés por las mujeres, y al subir al trono en 1740 se separó de su esposa, y solo se veían en contadas ocasiones. Estaban legendarias tertulias y el soberano compartía allí sus inquietudes musicales y filosóficas. Como representante del llamado despotismo ilustrado, tuvo como invitado al filósofo Voltaire por algún tiempo, hasta que éste, con su carácter irreverente, le faltó el respeto al rey y fue echado literalmente a patadas de la corte, dando origen a la ingeniosa obra del escritor titulada Cándido o el optimismo, que les aconsejo que lean, que es chistosísima y es una crítica a la nobleza y a todo eso. Lo que hacía Voltaire, que fue expulsado de Francia y estuvo visitando varias cortes, también divirtiendo a los reyes. En la siguiente imagen vamos a ver la otra faceta del rey, que era la música, en la cual eh, vamos a ver la imagen de el rey Federico interpretando una obra. Pasamos a la siguiente imagen, esa. La otra faceta del rey era la música, en la cual se destacó como gran compositor y excelente intérprete de la flauta. En ocasiones invitaba a Juan Sebastián Bach para tocar con él, y uno de sus hijos era su maestro de música. Aquí vemos en un óleo sobre lienzo del pintor Adolf von Menzel la ilustración de una de estas veladas musicales en el Salón de Mármol. Esta es una de las obras más famosas en la cual se ilustra cómo este tipo era muy culto y era un gran artista y todo esto, y un guerrero terrible también. Tenemos en nuestra próxima imagen entonces el Palacio Nuevo. Siguiente entonces. Pasamos a la siguiente imagen. Lamentablemente seguimos con problemas en el Internet, que a esta hora hay mucha gente
eh, unida al sistema. La anterior, por favor. Volvemos atrás dos imágenes. Eh, Tenemos que regresar dos imágenes para poder ver el Palacio Nuevo de Sanssouci. Ahí. Exacto, muchas gracias. Es el nombre de un conjunto de edificios y jardines que incluyen el antiguo Palacio de Verano de Federico el Grande. No, el anterior, por favor. Esta ya es un acercamiento. Este. El palacio fue terminado en 1747. Tras la Guerra de los Siete Años, en la que la coalición en la que participaba Prusia resultó ganadora, Federico decidió conmemorar esta victoria con la construcción en 1769 de un nuevo palacio en el extremo de los jardines de Sanssouci. En su fachada de ladrillo rojo y piedra, en una combinación de estilos barroco y neoclásico, con pilastras corintias y una cúpula de tambor en bronce. Alrededor de 400 esculturas de la mitología antigua adornan la azotea y los parapetos del edificio. Este encierra 200 habitaciones, un teatro rococó y grandes salones decorados en diferentes estilos. El rey nunca habitó el palacio y en su lugar esta edificación cumplió la función de albergar celebraciones, asuntos oficiales y apartamentos para los invitados. Al final fue el lugar de residencia preferido del último emperador Guillermo II hasta su partida hacia el exilio al terminar la Primera Guerra Mundial. Continuamos ahora con un detalle de la fachada. Aquí vemos ya en detalle las hermosas eh, eh, estatuas que adornan la parte superior, la cúpula y el estilo clásico del barroco, en sus ventanas, en el trabajo, en las columnatas, aquellas, y la combinación de piedra con ladrillo. Continuamos ahora con la siguiente imagen, que es el extremo del edificio principal, esta. Y aquí podemos ver en más detalle, este es uno de los extremos de la fachada por una estatua hermosísima y la serie de monumentos que adornan la parte superior. Entonces ahora continuamos con la siguiente imagen, que es una construcción que hay en la parte posterior y que era un palacete que el emperador utilizaba cuando iba al palacio. No le gustaba estar en ese gran palacio, sino tenía su palacete de recreación en la parte posterior, también bellamente adornado con estatuas. Continuamos ahora con nuestra siguiente imagen, que es una iglesia llamada
en memoria del Kaiser Guillermo I. Al final de la avenida Kurfürstendamm, esta iglesia luterana fue construida e inaugurada en 1895 por orden del Kaiser Guillermo II para honrar a su abuelo Guillermo I. Era un edificio impresionante de estilo neorrománico con 5 torres. Entonces aquí vemos lo que era la avenida Kurfürstendamm a finales del siglo XIX y su iglesia al final. De manera que ahora vamos a continuar viendo la siguiente imagen, que es el monumento. Al final de la Segunda Guerra Mundial fue completamente destruida esa iglesia y ha sido conservada la ruina como monumento contra la guerra. Y en su reemplazo se edificó a un costado una iglesia moderna de forma hexagonal con un campanario del mismo estilo al otro lado. De manera que esto ya quedó como monumento contra la guerra. Seguimos ahora con el interior de esa iglesia moderna que está completamente cubierto con unos vitrales de color azul. Y esta es la decoración de una iglesia luterana, que no tiene muchas imágenes, sino la de Jesucristo. Ahora seguimos con el Europa Center. Al lado, este distrito durante la división de la ciudad estaba en el lado occidental y la avenida Kurfürstendamm era la más importante. Al lado de la iglesia se llevó a cabo el primer proyecto de modernización con la construcción del Europa Center, que es un conjunto de edificios alrededor de una torre de 83 metros de altura con un centro comercial. El edificio está coronado con el símbolo de la compañía Mercedes-Benz y fue inaugurado en 1965. En la imagen derecha vemos el Hotel Waldorf Astoria, inaugurado en el 2013. Todo esto está en la cercanía de la iglesia en honor del emperador. Continuamos ahora con la imagen de también en la avenida, y allá vemos a la derecha la torre trunca y aquí un edificio moderno que corresponde al Hotel One, que fue inaugurado en 2017, ya como una de las grandes construcciones modernas. Ahora vamos a volver al muro. Aquí observamos una parte del muro que se ha conservado frente al edificio clásico perteneciente a la Cámara de Diputados de la ciudad, construido en 1897, que fue muy dañado al final de la guerra y reconstruido tras la reunificación. Entonces, este trozo se ha conservado tal como estaba en 1989. En la siguiente vamos a ver eh, observamos lo que fue parte del cuartel general de la Gestapo, que fue destruido completamente y ahora es un museo en el que se presenta una exposición que han llamado la anatomía del terror, con las barbaridades cometidas por este régimen. Lo que vemos junto al muro es lo que quedó de los sótanos donde estaban las cámaras de tortura. Entonces allí están las fotografías y todo eso mostrando ese régimen del terror. Ahora veremos otro trozo del el muro. En la parte oriental de la ciudad, cerca al río, se ha conservado un sector de 500 metros del muro y la conservación de este muro es porque muchos artistas se dedicaron a decorarlo en su totalidad y con artísticos grafitis. Entonces todos los grafitis que en 500 metros son de esta forma. Entonces son muy bien elaborados y los han conservado y es parte de
la visita a la ciudad. Ahora continuaremos vamos a empezar aquí la evolución de la arquitectura en Alemania desde el siglo XIX, con este edificio que se llama la Nueva Guardia. Esta construcción es una importante referencia del estilo neoclásico alemán, con un portal dórico, obra del arquitecto Carl Friedrich Schinkel, que seguimos con él y con él vamos a empezar esta evolución. Fue inaugurado en 1818. El edificio está situado sobre el Boulevard Unter den Linden frente a la Ópera del Estado. Originalmente era el cuartel de la Guardia del Príncipe de Prusia. Durante la existencia de Alemania Oriental fue monumento a las víctimas del nazismo y actualmente es el monumento a las víctimas de la guerra. Como otro paso de esta evolución, tenemos esta obra de Martín Gropius. Vamos a ver enseguida esta nueva imagen que es el edificio llamado Martín Gropius Bau. Martín Gropius, notable arquitecto del siglo XIX, perteneciente a la escuela de Schinkel, fue el creador de este magnífico edificio que abrió sus puertas en 1881 como Museo de Arte Aplicado. El edificio fue construido en estilo renacentista, decorado con mosaicos y terracota, revestido de ladrillo y piedra tallada, tal vez la última obra arquitectónica elaborada con los cánones estéticos clásicos y la intervención de artistas de varias disciplinas para lograr esta síntesis armónica. Al final de la Segunda Guerra, la casa fue gravemente deteriorada. Gracias a la intervención de Walter Gropius, sobrino nieto de Martín, el edificio fue restaurado, abriendo sus puertas en 1981 con una gran exposición de Schinkel. Cada año se celebran unas 10 exposiciones de diversas disciplinas. De manera que esta es una muestra de lo último que se hizo en edificios bellamente decorados. Vamos a continuar esta evolución con este puente. Este puente, llamado el puente Oberbaum, que se encuentra, es un puente de cubierta doble que cruza el río Spree al oriente de la ciudad, enlazando los distritos de Friedrichshain y Kreuzberg, que estuvieron separados por el muro de Berlín y que luego se convirtió en un símbolo importante de la reunificación alemana. El puente fue obra del arquitecto Otto Stan en estilo gótico báltico y fue inaugurado en 1898 tras 2 años de construcción. Entonces ya esta es otra obra muy diferente porque aquí está tomando la estética de los países bálticos, o sea, de la zona de Lituania, Letonia y Estonia. Continuamos ahora con el salto ya de la arquitectura para llegar a la época moderna. Se trata de la Bauhaus. Walter Gropius, arquitecto, urbanista y diseñador alemán, sobrino nieto de Martín Gropius, como ya lo dijimos, fue el creador de la escuela de la Bauhaus. Esta escuela fue la iniciadora de la arquitectura moderna. Aquí se enseñó a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. También se racionalizó la industria de la construcción para permitir construir de forma más rápida y económica. La mejor muestra de la nueva arquitectura es la fábrica de Fagus, que era una fábrica de hormas para zapatos.
construida entre 1911 y 1913 según el diseño de Walter Gropius. Después, el arquitecto emigraría a Norteamérica, donde fue profesor de la Escuela de Diseño de Harvard, aportando las nuevas ideas para la evolución de la arquitectura moderna en los Estados Unidos. Continuamos con esta nueva evolución, que es la, filarmónica, la Filarmonía de Berlín. Este edificio se llama el Philharmonie y traducido sería la Filarmonía de Berlín. Es una de las más importantes salas de conciertos de la ciudad y del mundo. Es la sede de la Orquesta Filarmónica de Berlín. El edificio fue construido por el arquitecto Hans Scharoun en estilo internacional e inaugurado en 1963 con un aforo de 2.440 asientos. El famoso director Herbert von Karajan, quien, como ya lo vimos, había dirigido la orquesta durante la guerra, impulsó la creación de esta moderna sala situada cerca de Potsdamer Platz. Enseguida veremos lo que es un concierto dentro de esta sala. Vamos a continuar con la siguiente imagen dentro de la sala y esta vez haciendo malabares para evitar la vigilancia que prohíbe tomar fotos durante el concierto por el asunto del flash, pero como mi cámara podía trabajar sin el flash, logré burlar la vigilante que parecía un sargento de la Gestapo y que estaba espiando a todo el mundo para que nadie tomara fotos y logré quitármela de encima y logré tomar esta foto que parece que salió bien. Entonces aquí vemos la sala de conciertos con la filarmónica en plenitud y toda la forma de los balcones y los diferentes lugares para ver los conciertos. Entonces es realmente muy original y en la parte superior se ven unas especies de plafones curvos que sirven para distribuir el sonido que emite la orquesta hacia toda la sala. Bueno, ahora continuamos con eh, eh, otro de los edificios que nos va llevando en la evolución de la arquitectura de la ciudad. Entonces aquí tenemos la estación central de Berlín. Es la mayor estación ferroviaria de paso de Europa, situada en el centro de la ciudad, cerca del Parlamento, la Cancillería y la Puerta de Brandenburgo. El complejo fue diseñado por el arquitecto Maynard Gerkan en estilo futurista en hormigón, acero y cristal. Fue inaugurada en el 2006 y la superficie total del edificio de 5 plantas es de 70.000 metros cuadrados con espacios para restaurantes, comercios y servicios bancarios. En esta imagen también vemos el río Spree que bordea la estación y uno de los modernos botes de turismo. De manera que esta es otra de los avances en la arquitectura. Tenemos ya una visión del interior enseguida y tenemos el interior de la estación y con ya la cúpula de hierro y cristal. Seguimos ahora con la imagen de las oficinas del Parlamento. Al lado del Reichstag, el enorme complejo futurista de oficinas de los parlamentarios atravesado por el río fue inaugurado en el año 2000. Continuando, seguimos con ya la parte ultramoderna de la ciudad, que se llama Potsdamer Platz Arcade o Arcadas de Potsdamer Platz. Es un gigantesco complejo comercial con 133 tiendas, restaurantes, cafés, bares, bancos y cines, situado en el lugar más concurrido de la ciudad al comienzo del siglo XX, que fue totalmente destruido durante la guerra.
El complejo, formado por 19 edificios de estilo futurista en hormigón, acero, cristal y ladrillo y terracota, fue creado sobre la base de las ideas de un equipo internacional de arquitectos liderado por el italiano Renzo Piano, diseñador del Centro Pompidou de París, entre otras cosas. Además forman parte del equipo Richard Rogers, Arata Isozaki, Christoph Kohlbecker, Hans Kohlhoff y Ulrike Lauber. Fue inaugurado en 1998. En la siguiente imagen estaremos viendo la plaza, Potsdamer. En esta imagen vemos el centro de la plaza en la que sobresalen tres rascacielos. A la izquierda uno de los que pertenecen a las arcadas, el segundo la torre Kohlhoff de 25 plantas de estilo postmoderno en hormigón, acero y ladrillo destinado a oficinas. Y a la derecha la Bahn Tower o torre del ferrocarril que fue construida por el arquitecto alemán Helmut Jahn con el sistema de estructural de muro cortina en acero y cristal inaugurado en el año 2000 y el servicio de otra clase de buses. Tenemos ahora otra imagen de ese mismo, de las mismas arcadas. Vamos a verlo ahora. Esta es otra parte de las arcadas de Potsdamer Platz. Y vemos ahí el trabajo de ladrillo combinado con esas otras figuras. Ahora continuamos con... Perdón. Perdón. Entonces tenemos ahora esta imagen que se trata de el Sony Center. Es bueno, es un complejo de edificios comerciales construido por esta compañía japonesa en el lugar por donde pasaba el muro. El diseño corrió a cargo del arquitecto Helmut Jahn en acero y cristal y fue inaugurado en el año 2000. El centro cuenta con una gran variedad de tiendas, restaurantes, sala de conferencias, hotel, suites de lujo, oficinas, museos, cines y un teatro IMAX. En la gran rotonda central que estamos viendo hay una enorme pantalla para observar eventos deportivos. Ahora en nuestra siguiente imagen vamos a ver otra perspectiva de las arcadas, en la cual, como esto es tan gigantesco, podemos ver otro segmento de esta zona. Pero continuamos por el asunto del tiempo. Ahora vamos a ver el interior. Entonces no habíamos visto sino por fuera. Entonces este es el interior de las arcadas. En ese momento que llegué estaban en la celebración de la Pascua y entonces por eso están esos huevos de Pascua en la parte central de ese pasaje cubierto de la zona de las arcadas. Continuamos ahora con el otro edificio importante de la ciudad. Se trata de la Cancillería. La actual Cancillería fue inaugurada en el año 2001 en estilo de arquitectura moderna en concreto y cristal y con sus 12.000 metros cuadrados es uno de los mayores edificios gubernamentales del mundo. Ahora vamos a ver ya prácticamente la última imagen, que es el Ministerio del Interior. Es un bello edificio futurista del año 2015, cuya información fue difícil de hallar porque por asunto de seguridad nacional no hay información sobre estos edificios, pero son muy notables, pero nos sirve para el contraste final de dos épocas
en la historia de Berlín, con el puente de Moabit que vemos en primer plano, en piedra basáltica de 70 metros de longitud y que conecta este distrito con el Hansa y que fue inaugurado en 1894. Y con esta imagen vamos a despedirnos de la ciudad para pasar a la siguiente, que es ya mi propia despedida en la avenida Kurfürstendamm. Eh, Agradeciendo a ustedes su paciencia y perdón por estas interrupciones, pero fueron del sistema. De manera que los esperamos, les agradecemos su paciencia y los esperamos en nuestra próxima sesión que será en Roma. Una feliz noche.